Etnólogos chilenos están preocupados por futuros efectos que podrían tener en la variedad y calidad de uva en el cambio climático. En los últimos años aumentó la temperatura y las lluvias se han hecho escasas, perjudicando algunas variedades de uva que probablemente dejarán de crecer en algunos años. Los productores se han visto obligados a emplear nuevas técnicas para garantizar una buena cosecha y sacar un buen vino. Lo que sucede cuando hay cambios de temperatura o las zonas empiezan a aumentar de temperatura o a enfriarse es que una variedad en específico va a perder sus características, por ejemplo, de sabores o de acidez principalmente, y los grupos de fenoles que nos dan la sensación en boca de los vinos se van a ver alteradas probablemente. A lo mejor un vino va a ser demasiado astringente o va a ser sobremaduro. Entonces son notas que en la organoléptica del vino van a empezar a afectar su calidad. Y por lo tanto, una variedad que hoy día se cultiva de una manera con éxito, digamos, probablemente en 50 o en 100 años más ya no lo sea tan así. Y por el cambio climático, la temperatura de la arena de varias playas en Panamá, donde acuden las tortugas a poner sus huevos, está alcanzando límites máximos para que puedan nacer sus crías, según una advertencia hecha por una fundación dedicada a la protección ambiental. La temperatura de la arena para la gestación de los huevos debe fluctuar entre los 26 y 35 grados centígrados. Sin embargo, de acuerdo a recientes análisis, hubo ocasiones en que los picos de temperatura han llegado a los 36 grados, momentos en que las proteínas de los huevos se desnaturalizan y se fríen. Las tortugas marinas han sobrevivido 200 millones de años a los cambios climáticos y la evolución de la naturaleza, pero la mayoría de las amenazas han llevado a las tortugas a casi su extinción. Están relacionadas con la intervención de las actividades humanas en el mar. Bueno, como comentábamos hace un rato en el programa con Francisco, la COP21 se va a realizar. Lo único que se ha cancelado a raíz de los atentados del viernes 13 fueron las manifestaciones públicas, la que se iba a dar al inicio y la que se iba a realizar también al final, pero los jefes de Estado que van a participar al comienzo de estas reuniones, van a ser más de 50, entre ellos el presidente Barack Obama, se espera también al presidente chino, y también el heredero del trono británico, el príncipe Carlos. Y estaba escuchando ahora una entrevista que le hizo un canal inglés, y él insistía en lo que ya también ha dicho John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, que el tema del terrorismo está vinculado con el tema del cambio climático. No es que sea una causa-efecto, pero que tiene que ver como una de las causas. ¿Y por qué? Citaba el caso de Siria. Decía, bueno, no es coincidencia que poco antes de que estallara la guerra civil y la represión de Bashar al-Assad hubiera una sequía sin precedentes en Siria y un desplazamiento de más de 1,5 millones de personas. Bueno, es cierto que históricamente se ha vinculado a veces los problemas climáticos a sucesos de violencia, incluso se ha vinculado a las revoluciones. La Revolución Francesa incluso tendría un antecedente por un gran, no calentamiento, pero al revés, un periodo de invernal muy fuerte que originó digamos, congelamiento de las cosechas, ¿no? y por lo tanto una gran hambruna, ¿no? Entonces, hay efectivamente vínculo que se hace entre problemas climáticos y después eventos de tipo desplazamiento de gente, efectivamente, y también eventos violentos, ¿no? También quería añadir algo con respecto a esto que se decía en Chile sobre el vino. Es interesante porque en Francia están notando también que su vino, el vino francés normalmente tiene un grado de alcohol de 11 grados más o menos, el vino de acá, de América Latina, de Argentina, de Chile, tiene un grado de 14 grados. Y están notando que con el calentamiento está variando, también digamos, las uvas están variando y su vino está saliendo cada vez más, está con mayor grado de alcohol. Entonces, el calentamiento global también está teniendo efectos en la producción de vino en Francia, ¿no? Un agricultor también que entrevistamos justamente para la Junta de Gobernadores, un agricultor de Puno, cercano al lago Titicaca, también decía que ya está sintiendo los efectos de un cambio de clima en el cultivo de la quinoa. Y esto, lo que el príncipe Carlos en esta entrevista, porque es un pionero en la lucha contra el cambio climático, que a veces no se le tomaba en serio, no se creía que era un idealista, y cada vez va teniendo mayor razón, ¿no? Decía que lo que pasa es que hemos crecido a pesar de la naturaleza sin integrar el medio ambiente, ¿no? Entonces, que se puede conseguir un desarrollo integrado con el medio ambiente, por supuesto va a ser más difícil para países que están desarrollándose recién, pero es interesante que lo diga alguien que viene de la cuna de la revolución industrial. Exactamente, porque efectivamente Gran Bretaña, digamos, es el primer país, digamos, industrial del mundo, finalmente, ¿no? Hacemos ahora una pausa y volvemos.
Estaremos cubriendo todo lo de la COP21 cuando comience el 30 de este mes desde París y en vivo. Vamos con noticias de nuestra región. El gabinete ministerial del presidente electo de la Argentina ya ha sido designado y anunciaron que enviarán al Congreso un paquete de medidas económicas después del 10 de diciembre. El electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este miércoles la formación definitiva de su nuevo gabinete ministerial para el periodo 2015 al 2019, que asumirá funciones el próximo 10 de diciembre. En conferencia de prensa, Marcos Peña, principal interlocutor de la campaña electoral de Macri y futuro premier, mencionó los nombres de las personas que presidirán las nuevas carteras. Entre ellos están Hernán Lombardi, que se encargará de medios públicos. Le sigue Susana Malcorra, actual jefa de gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y que asumirá la labor de canciller de la nación. Pablo Abelluto será el nuevo ministro de Cultura tras laborar como coordinador del sistema de medios públicos del gobierno porteño y ser parlamentario electo de Mercosur por Cambiemos. El economista Rogelio Frigerio se encargará de la carpeta del Interior. Quizás la mayor sorpresa sea Lino Barañao, actual ministro de Ciencia y Tecnología de la gestión kirchnerista, que continuará en el cargo. Mientras tanto, los radicales que contribuyeron al surgimiento de Macri en la política también tendrán su recompensa. Nos referimos a Óscar Aguad, que ha sido designado ministro de Comunicaciones. Le sigue el tucumano José Cano, responsable del Plan de Infraestructura de Belgrano, Ricardo Burriolail en el Ministerio de Agricultura y Gustavo Santos en la cartera de Turismo. El anuncio de nuevos cargos llega un día después de que Macri sostuviera una reunión con la saliente presidenta de centroizquierda, Cristina Fernández de Kirchner, para afinar la transición del país. Sin embargo, la entrevista no fue del todo productiva para el líder de Cambiemos. En declaraciones para el medio argentino Todo Noticias y retransmitido por la cadena de noticias NTN 24, Macri aseguró que el encuentro con Fernández no valió la pena, al referirse a la escasa colaboración de parte de la presidenta. No pudieron hablar, Mauricio, buenas noches. Diego te saluda. Buenas noches, Diego. No pudieron hablar de ninguno de los temas que están, por ejemplo, en conflicto vinculados a la transición, vinculados a lo que ocurrirá en diputados, aquellos que tienen cargo que se extiende luego del 10 de diciembre, como es el caso de Gils Carbó. No tocaron ninguno de esos temas estrictamente políticos. Sí, no, la verdad es que no, la reunión no valió la pena, digamos, en términos de que no había planteado un temario, no sentimos que valía la pena entrar en esos temas y quedó en el protocolo del 10 de diciembre. Los dichos de Macri fueron criticados por el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que los calificó de insensatos. Por su parte, la presidenta Kirchner se refirió a la transición del nuevo gobierno y apuntó a la forma de operar de su gestión la última década, destacando que estuvo lejos del enfoque economista. Un país no es una empresa, un país es una nación conformada por hombres y mujeres con diversidad, con necesidades que deben ser cubiertas no con un criterio economicista o de balance para que cierre el balance. El balance de una empresa se cierra de una manera: pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Bueno, las transiciones no han sido fáciles últimamente en la Argentina. Cuando Raúl Alfonsín era presidente y renunció antes, dejó la presidencia antes, lo hizo porque era una crisis económica muy profunda. Le entregó antes de tiempo el poder a Carlos Menem. Ahora también había mucho tiempo entre la elección y el cambio de poder. En este caso no, es bastante corto. Y bueno, se van dando algunas características de lo que está haciendo esta transición. Se esperaba, por ejemplo, la prensa repite mucho, la prensa argentina, que no ha habido la foto de Cristina Fernández, la presidenta, con el presidente electo, que no pudo dar una conferencia de prensa en la misma Quinta de Olivos como probablemente hubiera querido el equipo de Macri, y salió a dar estas declaraciones en la calle. Un poco los gestos que reflejan que la transición no está siendo tan fácil, cosa que comparan con lo que es la transición a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde hay una foto de Daniel Scioli, el candidato que perdió pero que todavía es gobernador de la provincia, y María Eugenia Vidal, la futura gobernadora, que además es de las filas de Mauricio Macri. Ahora, lo fundamental en esta conversación, y después hablaremos del gabinete, era el tema del presidente del Banco Central, ¿no? Claro, que curiosamente se supone que se supone que debería ser autónomo como es acá, pero en realidad en Argentina no lo es en la práctica, ¿no? Entonces la idea es que este presidente del Banco Central está tan relacionado con la política kirchnerista que
digamos que no va a calzar pues con la digamos con la política que va a implementar Macri, y ese es el grave problema. Macri ya tiene designado un sucesor, ¿no? Pero no sabe si efectivamente se va a ir o no. ¿No? Ese es uno de los problemas que hay. Y el otro de los temas que también había ahí es que, bueno, era la oportunidad también para cuando hablara con ella, con Cristina Kirchner, era para que por lo menos los futuros ministros pudieran reunirse con los actuales para ver cifras, para ver cómo está la situación, ¿no? Bueno, acá en el Perú tenemos comisiones de transferencia. Claro. Es una cosa normal, ¿no? Sí. Pero acá no se va a dar ni siquiera eso, o sea, no van a poder revisar los expedientes. Es cierto que el tiempo es muy corto, es como en Francia. En Francia también, después de las elecciones, rápidamente se hace la transferencia. Es que tuvieron esa experiencia traumática entre Alfonsín y Menem. Claro, pero por lo menos te da 15 días, aunque sea, para ir revisando expedientes y ver, ver cifras, ¿no? Y más aún si tienes el problema de que las estadísticas son estadísticas poco confiables, entonces la cosa se complica aún más, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que a pesar del tono que hemos escuchado de Cristina Fernández y también de las declaraciones de Mauricio Macri, diciendo, bueno, no valió la pena esa reunión, en el gabinete anunciado, el primer gabinete del presidente electo de Mauricio Macri, va a estar un funcionario, un ministro del gobierno de Cristina Fernández. Exactamente, que es de Ciencia y Tecnología, sí. Que justamente era uno de los puntos, digamos, sí elogiados del gobierno de Cristina Kirchner. Ella sí, efectivamente, su gobierno sí le ha dado mucha importancia al punto que inauguró crearon un parque tecnológico, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires, y entonces sí es un punto positivo del gobierno de Cristina Kirchner, y claro, en el reconocimiento de eso es que mantiene a este ministro. Y el otro punto fuerte en cuanto al gabinete es la ministra Camborra, ¿no? Se me dio el nombre, la futura ministra de la canciller, Malcorra, perdón, Susana Malcorra, que va a ser la futura canciller y que es un personaje que ahora estamos descubriendo, ¿no? Que en realidad de la que nadie había, bueno, es decir, no sonaba mucho porque no ha tenido cargos en la diplomacia argentina, sino que ha hecho su carrera en gran parte en Naciones Unidas. Y un altísimo cargo en Naciones Unidas. Un altísimo cargo, como digamos brazo derecho del secretario general. Incluso se la está voceando como posible sucesora para ser nueva secretaria general de Naciones Unidas, ¿no? Entonces es una diplomática con mucha experiencia, que tiene acceso, pues por su cargo, tiene acceso a todos los, jefes de Estado, y entonces es un personaje importante. Y que va a ser muy necesario porque en el frente externo Argentina tiene muchos expedientes ahí complicados. Es lo que ha dicho Macri, ¿no? Que está al tanto de la agenda internacional. Y nos estamos viendo las imágenes ahora de Marcos Peña. Él va a ser el jefe del gabinete, fue el jefe de campaña de Mauricio Macri y ahora va a ser su jefe de gabinete, uno de los personajes más importantes de su gobierno. Tenemos la información sobre Brasil, no sé si tenemos alguna de las tapas de las primeras planas de los periódicos. Bueno, y es que ha sido arrestado un senador importante del Partido de los Trabajadores, acusado por los escándalos de corrupción de este gobierno, el gobierno de Brasil, y además también un banquero que encabeza uno de los bancos de inversión independientes más importantes de la región y una de las fortunas más grandes del Brasil. Y entonces ahora la Cámara de Senadores está reunida para decidir la suerte de este senador, porque ellos tienen que decir si sigue en prisión o no sigue en prisión. Bueno, continúa entonces estas investigaciones que ponen en jaque al gobierno de Dilma Rousseff. Sí, sobre todo en la medida que es alguien de su partido, ¿no? Efectivamente ya, digamos, el cerco, como que el cerco se va, digamos, estrechando, aunque todavía igual, de todas maneras, la posibilidad de que ella pudiera ser destituida sigue siendo bastante lejana, ¿no? Digamos que es más lejana ahora que lo que pareció de repente hace un mes y medio, ¿no? Claro, aunque ayer también arrestaron a un empresario muy amigo del expresidente Lula, ¿no? Entonces, claro, ¿quién causa la crisis económica? ¿Qué es primero, la crisis económica o la crisis política, no? Porque los empresarios dicen, vamos a invertir si termina la crisis política, pero comienza también un círculo vicioso, Círculo vicioso, ¿no? exactamente. Sí. Así es. Una pausa y al volver.